No sé cuántos de ustedes cuando entran a un lugar le dicen: mire, por favor, puede apagar su celular o póngalo en silencio, modo de vibrador, modo de avión, ¿va? Modo de mal humor. Todos los modos posibles, ¿verdad?, que existen, uno los pone. Y la vez pasada les conté que me pasó algo simpático con el teléfono, porque estaba yo trabajando, ¿no? Y de repente dije: ya no se fueron los mensajes, no me entraron mensajes, no se fueron los... ¿Qué pasó? Incluso llamé a la oficina: por favor revisen, pagaron la cuenta, no la pagaron, ¿qué está pasando? Todo lo que había que hacer, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No, me dijo: todo está en orden. Pero ¿cómo va a estar en orden? Entonces me fui a los settings, ¿verdad? Entonces, ahí donde tú miras si estás en Wi-Fi, si tenés Bluetooth, si tenés todo, ¿no? Y miro yo que había apachado el botón equivocado y había eliminado la transferencia de datos. Dije: si seré cabezón, Dios mío. Entonces apaché de nuevo los datos, y cuando vi todos los que entraron, volví a apachar que no entraran datos. Y nosotros podemos poner en muchos modos nuestros dispositivos, pero también podemos poner en modo nuestro sistema operativo, el nuestro. Nuestro sistema operativo debe ponerse en modo de fe. Di conmigo: en modo de fe. Es fácil reconocer cuando no estás en modo de fe. No estás en modo de fe cuando tu primera opción no es Dios. Estás en medio de una crisis económica y lo primero que dices: ¿quién me puede prestar plata? Eso no es modo de fe. Te duele la cabeza y dices: ay, llama al doctor. Eso no es modo de fe. Modo de fe considera primero a Dios, no de último. Modo de fe es: busco el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás es ¿qué? Añadido. ¿Has visto que hay días que tu teléfono se le gasta la pila más rápido y te das cuenta: ay, dejé todas estas aplicaciones abiertas? ¿Estamos de acuerdo? Todas las que dejé abiertas. Ay, dejé conectado esto. Ay, se fue la batería. Cuando tú dejas tu aplicación de duda severa abierta, tu batería se gasta más rápido. Estamos hablando en el idioma de dispositivos móviles, ¿verdad? Es el nuevo lenguaje. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es: cuando entras en modo de fe, el deterioro es inevitable. Tenés que volver a encender el modo de fe. Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. Me gusta la propuesta del apóstol Pablo y los demás apóstoles, ¿verdad? El pueblo de Israel se reúne el sábado, el Shabbat. Y a veces nos dicen: ¿por qué nosotros el sábado no? Porque los apóstoles cambiaron el día del Señor al día domingo. Cuando se pasaban al día domingo, evitaban que trataran de judaizar al convertido al Señor Jesús, empezando por el sábado. Entonces ahora nosotros no terminamos la semana buscando a Dios, nosotros empezamos la semana buscando a Dios. Porque si buscamos a Dios y su reino primeramente, todas las demás cosas serán ¿qué? Entonces di conmigo, ojo, di conmigo: durante mis días de trabajo, durante mis días de trabajo, lo que obtengo es la añadidura de haber buscado primero su reino. Tu primer día realmente de trabajo empieza hoy. Porque el que medita en su palabra de día y de noche, todo lo que hace prosperará, o será de bendición, o saldrá bien, o tendrá éxito. ¿Por qué nosotros damos tanta importancia al colegio? Porque lo tiene. ¿Por qué tanta importancia a la universidad? Porque lo tiene. ¿Por qué tanta importancia al día de trabajo? Porque lo tiene. ¿Por qué tanta importancia al día del Señor? Porque es el más importante de los 7 días. ¿Por qué le vamos a dar importancia ahora? Porque yo quiero un mejor lunes, porque yo quiero un mejor martes, porque yo quiero un mejor miércoles, porque quiero una mejor semana. Cuando nosotros necesitamos ponernos en modo de fe, nosotros debemos de aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, y ser un poco más lógicos en la fe, ¿verdad? Porque si nosotros no somos lógicos en la fe, la cosa no nos va a funcionar. Mira lo que te quiero enseñar acá, por el Espíritu, obviamente, ¿no? Si tú me acompañas por un momento a Mateo capítulo 6, verso 25.
Lo sabemos mucho, lo vamos a repasar nada más. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice: no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo, dice acá, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, o sea, lo que dura poco, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que habremos, dice, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? ¿Os serán qué? ¿Os serán qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Mañana. Entonces la gente venía y nos hablaba de los tiempos venideros, ¿verdad? Y vendrá un tiempo, ojo, mira, esta es clásica. Vendrá un gran avivamiento. Gloria a Dios. Vendrá una década. Bendito el Señor. Ni sé si voy a estar vivo. Mejor vivo el avivamiento de ahorita, porque no sé si voy a llegar al avivamiento de mañana. Entonces la gente siempre viendo todo eso sin poder ver lo que Dios está haciendo hoy. Nosotros no podemos hacer lo que Dios va a hacer en 15 años. Nosotros podemos hacer lo que Dios está haciendo ahora, hoy, en lo que está metido el Señor hoy. Eso es lo que tenemos que averiguar. Pronto averiguaremos en lo que Él va a estar mañana. Pero hoy sé que está aquí para bendecirte, liberarte, sanarte, traerte el éxito, sacarte adelante, darte consuelo, darte fortaleza, palabra de ánimo, unidad familiar. Para eso está hoy el Señor. ¿Para qué va a estar mañana? Ahí le pregunto mañana. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros creemos en wow, Dios nos va a dar tantos años. Sí, por supuesto, y con echarle un vistazo al futuro por fe, componemos mucho la emoción del presente. Pero Él dice: no te afanes por el día de mañana. Si yo creo, o tú crees que vas a estar muy bien dentro de 10 o 15 años, ¿por qué no creer que vas a estar bien mañana? Si mañana es parte de ese gran futuro. Levanta las manos conmigo y di así: yo creo, Señor, que tengo esperándome un gran mañana. Ahora dile: y tú mañana debes esperar a un gran hombre como yo. Amén. Te está esperando. Te está esperando. David echó un vistazo al futuro para corregir un presente. El Salmo 23, David dijo: Jehová es mi pastor. No, vamos todos. Jehová es mi pastor. Quiero oírlos bien. ¿Cuánto te va a faltar? ¿Cuánto? ¿Qué te va a faltar? Entonces, ¿por qué a veces hay gente que presume de una espiritualidad para mí un poco extraña? Yo no tengo pastor, no pongo la mirada en los hombres. Jehová es mi pastor. Pero mire, pastor, ¿podría orar? Porque mire, estoy bien tronado y no sé qué va a pasar mañana. Bueno, si tanto presumís que Jehová es tu pastor, ¿cuál es tu pena de mañana? Ustedes están confundiendo espiritualidad con emocionalidad. Así se dice. Y si no, ya lo entendieron, ¿va? Espiritualidad. Nosotros lo que necesitamos es ser más escriturales. Porque nuestra espiritualidad nace de la escritura. Porque las palabras que Jesús nos habló son espíritu. ¿Y son qué? Vida. Di conmigo: voy a ser escritural. Entonces nosotros debemos de comprender, cuando viene David y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará,
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, vara y tu cayado me infundirán aliento. Él está hablando de qué, de un qué futuro. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y sigue hablando hasta que dice: y en la casa de Jehová moraré yo por largos días, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Date cuenta, David siempre habló del futuro. Todo el Salmo 23 está en futuro, para cambiar una actitud del presente. El presente es: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Presente. Todo el que sabe hablar bien del futuro termina en el presente con una copa rebosando. Pero cuando empezás a hablar mal del futuro, tu copa, ay, no te alcanza. Empezá a hablar mal del futuro, a ver qué sentís aún en tu propio cuerpo. Vas a sentir cosas feas. Mañana no sé qué voy a hacer, no tengo que comer, a saber qué van a estudiar mis hijos, no voy a tener gasolina. Además, ¿para qué quiero gasolina si ni carro voy a tener? Y empezás, ¿va? ¿Qué es lo que quiero decirles? Es: mientras mejor hables de tu futuro, mejor vas a sentir tu presente. Mucho mejor. La duda puede visitar tus pensamientos, tus emociones y aún tu espíritu. Porque el Señor Jesús dijo: ¿por qué pensáis así, hombres de poca fe? ¿Por qué tenés miedo, hombres de poca fe? ¿Y por qué dudas, hombre de poca fe? 3 áreas afectadas por la duda: la mente, la emoción y el espíritu en sí mismo. Pero hoy quiero hablarles de algo más. O quiero hablarles de algo que me impresionó muchísimo a mí. Si ustedes me acompañan, por favor, en Hebreos capítulo 11. Bueno, antes de ir a esto, Romanos capítulo 8, verso 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué dice ahí? Si Dios es por nosotros, a ver, repítelo fuerte: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Toma tiempo para algunos saber que no se debe meter con gente que ama a Dios de todo corazón. Pero si Dios es por ti, hablamos ayer, ¿no? ¿Quién contra ti? ¿Tenés a Dios de tu lado? No te preocupes por tus enemigos, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la Escritura. Pero bueno, tenía que pasar por ese verso para llegar al otro, ¿no? Dice aquí: el que no escatimó ni a su propio hijo. O sea, Él por ti daría todo, tanto que dio a su propio hijo. Dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿no nos dará con Él juntamente todas las demás cosas? Nota esto: Él no escatimó y nos dio a su hijo, pero a nosotros nos falta creer que con su hijo nos dio todas las cosas. No sé si me estoy explicando. Dándonos a su hijo nos dio todo. Entonces es ilógico creer que tengo a Cristo pero no puedo conseguir trabajo. Es ilógico creer que tengo a Cristo pero no vas a tener para el colegio y la universidad de tu familia. Es ilógico. ¿Por qué es ilógico? Porque si te dio a Cristo, dice, te dio con Él todas las demás cosas. Amén. Tú no puedes decir que Dios me dé la salvación y que el diablo me dé la plata. Eso es incongruente totalmente. Si Él te dio al hijo, te dio todo con el hijo. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Pon tu mano aquí arriba y di conmigo: si Dios me dio la vida, ahora bájala y di así: me dará también la comida. ¿Qué creen ustedes que es más, la vida o la comida? Por eso, porque Él dice: si te di la vida, ¿no te daré la comida? Por supuesto. Ahora, ponte de nuevo la mano aquí arriba. Si Dios me dio el cuerpo, ahora bájalo un poco, ¿me dará también el vestido? A ver, di conmigo: Dios me da la vida, me da la comida, me da el cuerpo, me da el vestido. Ahora ahí, ponlo más alto.
Si me dio a Cristo, me da todo. Porque Cristo ya no hay más después de Cristo. O sea, una vez te dio Dios a Cristo, te dice, ¿y qué más querés que te dé? Ojo acá. ¿Qué vamos a decir si no escatimó a su Hijo? ¿Cómo no nos dará con su Hijo todo lo demás? Salud, familia, educación, tus bienes. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El original dice la convicción de las realidades que no se ven. Hay dos realidades en tu vida: la que ves y la que no ves. La enfermedad es una realidad, pero la sanidad es otra realidad. La sanidad es la realidad que no ves, pero es lo que la fe mira. Cuando en la realidad natural te dicen tenés cáncer, ¿qué sentís? Morirte. Por supuesto. Pero cuando en la realidad que no ves, que es la que se ve por fe, te dicen por su herida fuiste curado, ¿qué sentís? Tu sanidad. Porque fe es la convicción de la realidad que no miro. No la realidad que miro, es la realidad que no miro. Mirad, la Biblia dice: 2. Porque por ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que vas a llegar a ver es hecho de lo que no ves. Por lo tanto, no hay vida de fe sin imaginación. Porque para verlo, para tocarlo, primero hay que imaginarlo. Porque lo que hoy vemos y tocamos fue hecho de lo que no se veía ni se tocaba. La pregunta es: ¿cuánto de eso que no ves es positivo dentro de tu mente y tu alma? Y digo tu mente porque Jesús dijo: ¿por qué pensáis así, hombres de poca fe? Quiere decir que el hombre de poca fe piensa, tiene pensamientos, imaginaciones diferentes a los hombres que tienen fe. Tenés que alinear tu fe o tus pensamientos a la fe que tenés. Que tus pensamientos emerjan de tu fe. Pienso así porque creo. ¿Me estoy explicando? Me emociono así porque creo. Pero mira, dice la Biblia acá que por la fe Abraham tuvo el hijo que tuvo con Sara. Por la fe Moisés se rehusó a llamar hijo de Faraón. Por la fe pasó el mar. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe, dice, se derribaron los muros de Jericó. Por la fe, ¿verdad? José dio instrucciones de su cuerpo cuando habrían de salir. Por la fe Jacob murió adorando sobre un bordón y bendiciendo a sus hijos. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Ahora viene la ironía. Ojo a la ironía, ¿sí? ¿Por qué, si Hebreos capítulo 11 es un libro del Nuevo Testamento, ninguno de los personajes héroes de fe son del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento? ¿Cómo así? El escritor pudo haber escrito de sus compañeros, por la fe Pedro, por la fe Juan, por la fe Jacobo. No, dice por la fe, y jala a todos del Antiguo Testamento. Que unos vivieron en la fe y otros vivieron en la ley. Moisés es el autor de la ley. Debe ser horrible ser autor de la ley que uno no puede cumplir, ¿no? Me ha frustrado a Moisés haber escrito lo que nadie podía cumplir. Pero ¿por qué los trae de esa época y nos los muestra en la gracia? Porque para colmo nuestro, los hombres que vivieron como estos bajo la ley, realmente al final vivieron por la fe. Y sin que nadie les dijera algo de la gracia, vivieron por gracia. Y nosotros en la gracia discutiendo si la salvación se pierde o no. ¿No es irónico? Es una ironía que el libro que habla de los héroes de la fe los trae del Antiguo Testamento. Si no vivían bajo la ley, pues. Ahora, yo les voy a decir algo donde el Señor quebrantó mi corazón. Y no paro de llorar.
Es cuando después de hablar de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, de Jacob, de Isaac, de José, de todos ellos, llega y en el verso 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces le pregunté: Señor, ¿por qué sigue teniendo el título de ramera? Y me dijo: para que entiendas que siendo ramera, no cuando dejó de serlo, la fe le funcionó. Y me dijo: dile a mi pueblo que si una ramera pudo, ¿por qué no van a poder ellos? Entonces viene la segunda razón, es para que se dejen de juzgar los unos a los otros y entiendan que sin fe es imposible agradarme. No, pero espérese, que hay una parejita, aquí está el dúo dinámico. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Te imaginas a Sansón y a Rahab siendo criticados por nosotros? Y te imaginas a Rahab contestándote: bueno, si tan buenos sos, ¿por qué tú no apareces en ese capítulo y yo sí? ¿Por qué nosotros vamos a hablar mal? Porque hay algo escondido aquí que es profundamente hermoso, y te lo voy a dar. Ninguno de los pecados de los hombres que están ahí los encontrás escritos en el Nuevo Testamento. Los encontrás escritos en el Antiguo Testamento. Entonces yo le hice al Señor la pregunta: ¿por qué está Sansón aquí? Y me dijo: ¿y por qué no? Sí, todo lo que hizo. Y el Señor me dijo: ¿qué hizo? ¿Cómo que qué hizo? Ahora te estás haciendo loco, ¿ah? ¿Cómo que qué hizo? Y le listé todo lo que hizo. Me dijo: ¿acaso no has leído que tomaré tus pecados y los mandaré al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos? Yo no le puedo pedir al escritor que escriba algo de lo cual ya no me acuerdo. Y te tengo buenas noticias: Dios no tiene en su memoria tus pecados. Él tomó tus pecados, los mandó al fondo del mar y nunca más, dice, nunca más me acordaré de ellos. Así que cuando el diablo te quiera recordar el pasado, tú recordarle al diablo su futuro. Estará en el lago de fuego eternamente. Ahí estará él, no tú, él. Entonces dice, versículo 33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. Dice, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 38, de los cuales el mundo no era digno, dice. Yo le digo, Señor, ¿el mundo no era digno de Rahab? No, me dijo.
nosotros no hubiéramos escrito así esto. Para Dios no. Jamás mencionó su conducta, aunque todos la tenemos que tener correcta. Él mencionó las obras que alcanzaron mediante la fe. Si este capítulo se tuviera que volver a escribir, Dios nos ayude a estar en él por la fe. No desprecies las obras de la fe. Conseguir ese trabajo, levantar ese edificio, construir la clínica que siempre has deseado, sacar a tus hijos adelante. Porque cuando le crees a Dios es que eres justificado. ¿Cuál va a ser tu obra de fe en la vida? Ese desafío que te está dando miedo, quizás sea la obra que Dios está esperando que hagas para decir: y ya consideraron a José y a Enrique y a Carlos y a Chepe y a Juan y a Ramón, y ahí Dios, Señor, pues son guatemaltecos. Sí, justificados por la fe. Por la fe. Quisiera que me puedan acompañar al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice así: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. A ver, todos digan fuerte, así como que lo estuvieran enojado. Claro. Mira, aquí hay un tema importantísimo a tratar. Dice aquí que estaba enojado, diciendo. La segunda es el problema. Enojarse no es el problema. El problema es que sigue después del enojo, porque el enojo provoca cosas. Y dice aquí la escritura que estando enojado empezó a decir, empezó a hablar. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que muchas veces cuando estamos enojados decimos cosas inadecuadas, hablamos lo que no es, interpretamos las cosas como no son? Por ejemplo, yo le he dicho a mi esposa: mira, cuando estoy enojado, no trates de tener la razón, porque normalmente un enojado no le da la razón a nadie. No sé si me estoy explicando. Usted no está hablando y discutiendo y dice: sí, es verdad, es que mira, hiciste tal cosa, y te están tratando de decir que no es así, y no, es que enojado, ni modo que uno va a dar la razón, queda muy mal, ¿no? No sé si me estoy explicando. Hay que tener un poquito de dignidad para discutir. Dice uno: si le doy la razón, ¿de qué sirve el enojo? Uno dice: tenés razón. Nunca he visto yo que una persona diga así, porque el enojo es un detonante de la transformación del ser humano. Ahora, Naamán está enojado hablando. El problema es que no le habló al profeta. Mira, se habló a sí mismo. Y aquí viene lo más peligroso, porque cuando uno está enojado y habla con una persona, posiblemente exista un debate en el cual uno podría llegar a darle la razón. Ahora, cuando uno está enojado hablando solito, cuando uno está hablando con uno mismo, ¿verdad? Porque aquí dijo Naamán: no, si yo lo que pensé es que en cuanto él supiera, estoy parafraseando, que yo soy Naamán, general del ejército sirio, el profeta va a decir: wow, qué honor atender a Naamán, y va a salir corriendo y va a invocar el nombre de Dios levantando su mano, va a tocar la parte que está enferma y voilà, sin lepra. Para empezar, ¿quién le dijo que alguien quiere tocar un leproso? Mira la expectativa. Tengo lepra y estoy seguro que él, cuando me mire, va a tocar la lepra. Nadie tocaba a los leprosos. ¿Qué ocurre con nosotros? Creamos en nuestra mente, en nuestra estructura mental, creamos muchas expectativas de cómo deben de ser los demás, de cómo nos deben de tratar los demás.
Uno no espera que ocurran cosas en el trabajo o el servicio que estás haciendo y resulta que sí ocurren y sí pasan. Entonces la gente crea internas expectativas de cómo debe de ser todo y resulta que no todo es así, ¿verdad? Las personas muchas veces van a crear una expectativa, por ejemplo, de cómo se debe predicar. ¿Cómo? No sé cómo. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo deberían de hacer? No sé si me estoy explicando. Y ese conjunto de expectativas las tenía Naamán adentro y las tenía cerca de él. Pero mira lo que hizo el profeta. Le mandó uno de sus mayordomos, digamos. Le dijo: ve y dile que vaya al Jordán, que se lave, se meta 7 veces y quedará sano y su piel será limpia. Ahora le pregunto algo: ¿no era eso lo que Naamán quería? Quedar limpio. Pero como era el general del ejército, quería quedar limpio como él dijera, no como se lo dijera el profeta. Entonces digo yo, ¿para qué necesita el profeta si usted mismo se va a decir las cosas como usted se las quiere decir? Entonces, ¿qué le está pasando acá? Él está creando una expectativa más allá de lo que se debería. Expectativas, la gente piensa muchas veces lo que no es. Entonces también en uno podría crear otro tipo de reacción: amargura, resentimiento, enojo, hablar mal de la gente, pelearte con medio mundo, salir a defenderte por todo lo que se digan. Son nada más expectativas que son percepciones que las personas pueden tener, y todos tenemos percepciones los unos de los otros. Naamán tenía un grave problema ahora, que si él se queda basado en la expectativa que tenía, que él solo se dijo a sí mismo, se hubiera quedado leproso. Hay muchas cosas que no van a cambiar en nuestra vida hasta que nuestra expectativa se corrija. Él quería ser sano. Él fue donde el profeta porque sabía que podía sanarlo. Él ignoraba cuál iba a ser el método del profeta. Los profetas cambiaban de método con cada enfermo. Y entonces, ¿qué ocurre acá? Ahora viene él y le dice: lávate. Y mira lo que dice en el siguiente verso, en el 12. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores? Digan todos fuerte: mejor que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. O sea, ya había perdido su sanidad. Él ya se había ido. Ahora, ¿qué es lo que hizo que se fuera? El enojo. De nuevo, ten cuidado de lo que hablas cuando estás enojado, pero ten mucho más cuidado de lo que te hablas a ti mismo cuando estás enojado. Porque cuando uno está enojado toma decisiones equívocas, ¿verdad? Ya no aguanto este marido, lo que me... Y empezás a hablarte a ti mismo, ¿verdad? Y empezás a meterte cosas dentro por ese enojo. Por eso dice la Biblia: enójense, pero no pequen. No le den lugar al diablo, ni se ponga el sol sobre su enojo. ¿Por qué? Porque cuesta mucho dormir enojado. Si hay un detonante del insomnio, se llama bilis. Antes de dormirse, piense en lo que más le molestó del día y se le va a ir el sueño. Y usted dice: pero pastor, lo que más me molesta el día es el que está a la par durmiendo conmigo. ¿Cómo me lo quito? Pasa, sí pasa. Nos pasa a todos, porque el enojo, todos nos enojamos. ¿Alguien aquí nunca se ha enojado? Que revisarlo. ¿Cuántos de aquí nos hemos enojado? ¿Verdad que sí? Pero qué consuelo saber que a todos nos pasa, ¿verdad? Y como el apóstol Pablo lo sabía, dice: enójense. Y alguien dijo: gloria a Dios, pero no pequen. ¿Usted sabe cuántos adulterios se han cometido? No por falta de amor al cónyuge, sino por enojo en contra de. Son actos de venganza, de no saber manejar el enojo.
Dice acá entonces en el verso 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, una gran cosa, algo difícil hacer, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la ¿qué? Palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La clave no estaba en el río. O sea, el río Jordán no es un río de aguas sanadoras. La clave estaba en la palabra del profeta que le dijo: así quedarás limpio. Ahora, qué bueno por los amigos que en medio de los enojos nos hacen reflexionar y nos traen a una buena reacción. ¿Ah? Y yo creo que ellos le quisieron decir: ya cálmate, cálmese. Pero dijeron: no, ¿saben qué? Entrémosle bien al general. Padre mío. ¿Y ese cariño a qué se lo debo? Pues tenemos algo que decirte. Conocemos que eres un varón de guerra, tremendo general del ejército, nada te da miedo. Si el profeta te hubiera dicho: ve y mata 5 leones, lo haces. Si te dice: sube una montaña, la subís. Si te dice todo lo que te dice, lo haces. Qué bueno que tengas, eres un hombre de mucho valor. Tenés, como decimos en Guatemala, agallas. Y el otro: ¿verdad que sí? Bueno, pero si hubieras hecho algo tan grande, que si él te lo hubiera pedido, ¿por qué no algo tan sencillo como meterte en el río? ¿Verdad? Hacenos la campaña: métete en el río. Ya no te queremos ver sufrir con esa lepra que llevas debajo de tu armadura. Todos te ven la armadura y pocos sabemos que debajo de la armadura tenés lepra. Pero si tan solo te zambulles, digo: Padre mío, ahora me agarraron, va. Está bien, por amor a ustedes lo voy a hacer. Siempre hay alguien que lo convence. Y esta gente que nos convence de manejar mejor la ira para no hacer las cosas que no se deben, son buenas personas. Siempre tienes que tener a alguien que te ayude con eso. Amén. No vaya a ser que te estés perdiendo de un milagro que se queda ahí detenido. El milagro estaba. Por fin el hombre se mete una vez, se mete 2 veces. Yo creo que a la 3ª vez ya estaba Naamán, no sé si más feliz o más enojado, porque no se miraba claro que se le iba a quitar algo. Yo creo que todos se metían. Ya vas llegando, acordate que dijo: ahora sale. Ustedes se imaginan a todos: ¡ay, que salga limpio este de la 7ª! O empezó a correr. Y se sanó para la honra y la gloria del Señor. Nuestras expectativas deben de estar allí. Jeremías 32, 27 dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Cuántos creen que para Dios nada es difícil? A ver, espérame. ¿Cuántos creen que para Dios nada es imposible? Que todo es posible. Ahora no es lo mismo que sea imposible a que sea difícil. O sea, podría decir: nada es imposible para mí, aunque es difícil. Nosotros lo podemos decir así. Mira, difícil es, imposible no. Pero Dios no. Dios dice: no es imposible y no es difícil. Es posible y fácil. Dios no conoce en su estructura algo que sea difícil. Por lo tanto, aunque te cueste creerlo, Dios no te manda a hacer algo difícil. En sus métodos siempre es algo fácil. Mira lo que dice la escritura acá. Éxodo 14:15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Le dijo: no ores, extiende la vara rápido que te alcanzan. Extiende la vara, se abre el mar. Se los dije la vez pasada. Primera opción para Moisés: morir ahogado. ¿A qué horas tú metes 2 millones de judíos al mar?
y lo pasás nadando. Barcos no habían, embarcaciones no tenían para meter 2 millones de personas. O sea, la primera opción era muerte segura, ahogado. Segunda opción, peleamos contra los que nos persiguen, los egipcios. Tampoco era opción, ellos eran hombres de guerra, tenían armas, los de Israel no, morir a filo de espada. O sea que, opción 1, muerte ahogados. Opción 2, muerte por espada. Opción 3, levantar la vara y abrirse el mar. Ahora, la más fácil de hacer o de realizar, ¿cuál de las 3 es? ¿Nadar, pelear o levantar una vara? ¿Cuál es la más fácil? Levantar la vara. Ahora, ¿cuál es la más difícil de creer? Levantar la vara. Está Moisés, extiende la vara y se abre. Entonces, ojo, eso es tan fácil de hacer que se nos pone difícil de creer. Darle las vueltas a los muros de Jericó y que caigan, fácil de hacer. Es más fácil darle las vueltas y que se caigan que tratar de botarlos. ¿A qué horas dinamitas esos muros para que se caigan? Pero aunque es más fácil de hacer, es más difícil de creer. Mira, la mujer con flujo de sangre, 12 años consultando médicos, 12 años que gastó su fortuna en medicina, ¿verdad? Para probar si podía sanar, no sanó. Y dijo entonces, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, quedaré sana. Eso es más fácil de hacer que lo que hizo en 12 años, pero eso era más difícil de creer. Porque entre más fácil la pone Dios, más nos la complicamos por nuestra estructura mental, como la de Naamán. Yo te quiero hablar hoy de esto. Mira, digamos que dentro del pueblo de Israel, Moisés le creyó a Dios que levantando la vara se abre el mar. Pregunto, ¿cuántos de los del pueblo de Israel le hubieran creído a Dios lo mismo? O sea, tú quitas a Moisés y decís, ¿saben qué? Tráiganse al mismo Josué o a Caleb o a alguien de ellos. A ver, quítate a Moisés, pongámoslo a él. Y a ese Dios le dice, levanta la vara y partí el mar. Quizás con él no funciona. Next, no funciona. Next, no funciona. Moisés, funciona. ¿Por qué? Ahora les explico. Porque es demasiado ilógico lo que Dios les estaba mandando a hacer. Muy ilógico. No es fácil encontrar una persona que le crea a Dios que levantando una vara se abre el mar, dando vueltas se cae Jericó, tocando el borde del manto se queda sano. Entonces ahí la fe es ilógica totalmente. Tenés que ir contra toda estructura mental educada por quien fuera. Y eso que Moisés había sido educado en Egipto en las mejores escuelas. Era todo un egipcio al final. ¿Y qué ocurre? A él escoge Dios y le dice, ahora extenderás la vara. Él ya había pasado por el proceso de las plagas. Ya había sido cada plaga que venía, cada negociación que él trataba de hacer con Faraón diciéndole que dejara salir a su pueblo, iba incrementando la resistencia, pero a la vez iba aumentando la fe de Moisés para ese momento de levantar la vara. ¿Verdad? Él fue acostumbrado a los procesos ilógicos, las órdenes ilógicas. Moisés tenía una fe ilógica. Ahora bien, ante la fe que practicamos frente a lo ilógico, que yo le estoy llamando ahora para cosas prácticas de la enseñanza, fe ilógica. Ante la fe ilógica, el no creerlo sería muy lógico. No sé si me estoy explicando. O sea, cualquiera de Israel hubiera dicho, ay, Moisés, bueno, nada, ¿qué puedo perder? ¿Cuántos segundos me toma levantar la vara? A ver, ¿cuántos? Nada, entonces déjame probar a ver qué pasa. Al rato sí se abre. Mientras tanto tú, que no crees en esto ilógico, usa tu lógica y ordena al ejército para ver si nos toca pelear. Aunque normalmente la fe no tiene plan B. Ante la fe ilógica, el único plan B es morir. Levanto la vara o escojan cómo morir.
para que no sea tan fuerte. ¿Quiénes prefieren ahogados? ¿Quiénes prefieren spa? Todos los ahogados para allá acá. Todos. ¿Qué haces? Entonces di conmigo: fe y lógica, duda lógica. ¿Sí? Por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre le había dicho a sus amigas: voy a tocar el borde del manto y me va a sanar el Señor de 12 años de flujo de sangre. Es ilógico. Entonces la duda hubiera sido ¿qué? ¿Hubiera sido qué? Lógica. Claro, démosle vuelta a Jericó. Usted no puede decir: sos un duro de corazón, incrédulo. No. Es que tampoco en la Biblia abundan las personas que le creyeron lo ilógico a Dios. Si tú hubieras estado con Moisés, del pueblo de Israel, el menos comprendido era Moisés. Él tuvo que lidiar con la incomprensión, se puede decir, de su pueblo. Igual Josué, igual Caleb, igual Nehemías, igual Daniel, igual Sadrach, Mesac, Abednego, igual todos ellos, igual Jesús, igual Pedro. Todos ellos, cuando se enfrentaron a lo ilógico, tuvieron que lidiar con las dudas lógicas. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. Y todos, 20 pesos a que se ahoga. ¿Por qué los demás no dijeron: yo te acompaño, Pedro? ¿Verdad? Porque dijeron: que se ahogue solo, al fin bocón, ¿verdad? Bueno, estuvo por impulsivo. Ahora vas a ver lo que le va a costar esa su bocota que tiene el Pedro. Dale, Pedro, dale. No, si creemos que sí podés, Pedro. Y todos aquí abajo dan las apuestas a que se hunde 3 pasos, 4, 5, se va a hundir. Era muy lógico ante lo ilógico. Ahora, nosotros no enfrentamos esos desafíos como tal a diario, pero sí enfrentamos otros. Vayan conmigo a Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. A ver, digan conmigo: no me voy a afanar. Dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, dice, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28. Y por el vestido, a ver, todos digan fuerte conmigo: vida, vestido. Dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31, digan fuerte la palabra lógico. No os afanéis pues, diciendo otra vez, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Ojo acá pues. Ahora les hablo de la fe lógica, que es la fe a usar en el diario vivir. Viene el Señor y les dice: hey, ¿por qué se afanan por la vida? ¿Por qué se afanan por el vestido? ¿Por qué se afanan por qué habrán de comer, qué habrán de vestir? ¿Acaso la vida no es más que la comida superior? ¿Acaso el cuerpo no es más que el vestido? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la vida? Él te dará la comida. ¿Quién te dio el cuerpo? Entonces, ¿quién te va a dar el vestido?
Dios. Si Él te dio el cuerpo, Él dará el vestido. Si dio la vida, dio la comida. Pero entonces, ojo, nosotros no sabemos a veces medir qué es superior a qué. La vida es superior a la comida. La comida no es superior a la vida. Y el cuerpo es superior al vestido. El vestido no es superior al cuerpo. Lo que Dios te está diciendo: si te di lo superior, no te voy a dar lo que sigue. Ahora nada más quiero que te imagines al Señor. Dice que los lirios del campo no trabajan, no hilan, ni Salomón se vistió como uno de ellos. Y las flores que hoy son y luego se marchitan, Dios las viste así. ¿Cómo no hará más por ustedes? Dice: hombres de poca fe, lógica. Hombres de poca fe, lógica. Aquí no está hablando Él de abrir el mar, ni de botar los muros. Aquí está hablando de comer y vestir. Yo me imagino al Señor cuando está haciendo las flores, los pétalos, que en una semana se pueden marchitar. Si hubiera tenido junta directiva, hubieran llegado todos. ¿Para qué tanto desperdicio en una flor que en 7 días? Digo, bueno, si querés vestir las flores, crea las tuyas primero. Déjame a mí vestir las que yo estoy creando. ¿Y por qué las estás creando así? Porque todo el mundo cree que el ejemplo eran las flores, pero el ejemplo es Salomón, porque nosotros no somos flores, somos seres humanos como Salomón. Lo que nos está diciendo es: por más que ustedes se afanen, nunca se van a llegar a vestir como una flor, pero yo sí los podría vestir así. ¿Todavía está acá? Para el que todo lo puede crear, ¿qué es desperdicio? Nada. Ok, con ese amor te ama Dios. ¿Ah? Con esa autoridad y con ese poder de creación es que te ama Dios, te lo puede hacer por ti. Mira lo que dice acá, hablando de mayor y de menor. Romanos 8, 31, 32. Y esta fue la escritura que a mí me hizo llorar. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién cree que Dios está con ustedes? ¿Quién contra nosotros? Eso es una fe lógica. No sé si me estoy explicando. Di conmigo: el que se mete conmigo. El que se mete conmigo se metió con mi papá. Vamos a levantar las manos al cielo y decir: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Fuerte. Gracias, Jesús. Mateo presenta a Jesús como el rey justo, como se predicó también de la parábola de los siervos, que les dio lo que era justo. El rey que es Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Y mira, una de las cosas que tenemos que hacer es leer los evangelios. Y por eso la serie, porque en los evangelios vas a conocer a Jesús como quedó escrito, no como tú te lo imaginas. ¿Yujo? Hace poco estaba leyendo, precisamente en Mateo, cuando Jesús dice: el que haga tropezar a uno de estos pequeños, a un niño, átenle una piedra de molino al cuello y lo lanzan al mar. ¡Oh! ¿Eso no lo diría Jesús? Pues te cuento que sí lo dijo y quedó escrito. Pero tu amigo imaginario al que le pusiste por nombre Jesús no lo diría. ¿Yujo? Jesús dio su vida por ti y no quererlo conocer. ¿Qué puedes hacer por alguien que te ayude si no haces algo por aquel que murió por ti? ¿Qué conocer a Jesús? Tenemos libertad de religión, bendito Dios, hasta el día de hoy. Tenemos libertad de expresión, bendito Dios. Pero hay países donde se paga con la vida el tener una Biblia. Te matan, la condena es muerte. Y nosotros que tenemos versiones y versiones, librerías, acceso, digitales, pongámonos al día, créemelo. Muy bien, ahora sí, di conmigo: servir o no servir.
El Evangelio según San Marcos no presenta a Jesús como Mateo, como rey, ni presenta la genealogía de Jesús, de dónde viene y todo lo demás. Marcos se dedica a hablar de lo que Jesús hizo, cómo predicó, cómo enseñó, cómo ayudó, cómo amó, cómo sanó. El Evangelio según San Marcos es el Evangelio de las obras y más obras. De hecho, ayer que estuve celebrando una boda, le decía, miren, Jesús nunca dijo a nadie te amo. Simplemente lo demostró. ¿Me estoy explicando? Marcos capítulo 8, verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? A ver, levanta las manos. No levanta las manos, solo así. ¿Qué dirán los hombres que soy yo? ¿Cuántos de ustedes han tenido una versión de ustedes que alguien contó que es mentira? Quiero ver a cuántos de ustedes les han dicho, es que la fulana y es casaca. Sí, así es. Entonces viene Jesús y le dice, ¿saben qué? Necesito saber quiénes dicen los hombres que soy yo. Y entonces le contestan ellos, respondiendo, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. No le contaron todo. No le contaron todo. No le quisieron contar lo demás que decían de él. Otros dicen que tú tenés a Belcebú adentro, por eso echas fuera a los demonios. Otros dicen que sos falso porque vos lo que sos es un carpintero. Eso no se lo quisieron contar. Solo le contaron lo bueno. Mira, unos dicen que Juan, otros Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Entonces Jesús dice, ya me la sabía. Y les dice a ellos, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Otra versión dice, el Hijo del Dios viviente, dice otro evangelio. Pero les mandó que no dijesen esto de él a nadie. Y comenzó a enseñarles que le era necesario. A ver, todos repitan la palabra necesario. Que el Hijo del Hombre debe padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar. A ver, digan conmigo, padecer, desechar, muerto y resucitar. Quiero que mantengan esto en mente en toda la predicación de hoy, porque lo repite Jesús varias veces. Es necesario que esto me acontezca. Dice la palabra en el verso 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, que jamás te suceda algo así, Señor. Pedro, él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. O sea, vio a los discípulos y dijo, pon atención, Pedro, vení para acá, tengo algo que decir. Sí, Señor. Satanás. Mira, Satanás, le dijo, quítate delante de mí, no te quiero ver, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere, esta es otra palabra que la tienen que mantener en mente en toda la enseñanza, quiere, querer, desear, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa da al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare, aquí está Jesús no imaginario, pongan atención. Esto es lo que no nos gusta oír de Jesús y mejor nos imaginamos otro, ¿no? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Lo que Pedro dijo es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero después le dijo, mira, que no te pase eso, hombre, vení para acá. Entonces Pedro estaba teniendo una concepción o una percepción de Jesús equívoca. No estaba equivocado que era el Cristo, el ungido. Donde se equivocaba era que Él era el Salvador del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado, que debería ser sacrificado. Eso ya no.
Me gusta eso de que sea el ungido, me gusta eso de la unción, me gusta eso de los milagros, pero lo que nos está diciendo no me está gustando, ¿verdad? Primero, porque si va a padecer Él, con Él nos fuimos chucos todos, ¿va? Entonces Pedro estaba pensando en salvarle la vida a Jesús, o a través de salvársela a Jesús, salvársela a Él. Ojo, lo que verdaderamente estaba Pedro haciendo es, si lo salvo al de eso, me salvo yo, porque después de él voy yo. ¿Me expliqué? Eso es lo que estaba tratando. Por eso es que Jesús le dice, el que trate de salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por mi causa y por el evangelio la hallará. Hablábamos esta semana, 38 años de matrimonio, igual lo decía en la boda. No se ha llegado a 38 años de boda, de matrimonio, sin pérdidas. No se ha llegado ahí sin problemas, sin faltas y pecados. Pero una cosa que aprendí es que en las faltas que todos cometemos no hay virtud. Donde hay virtud es en el perdón. Hoy se lo decía a una pareja con 3 años de casado que sienten que wow, cómo se pasó el tiempo. Si esos primeros no se sienten, ver a los otros. Esos ya se sienten más. Y jaja, se diría el otro. Lo que quiero decir es que Jesús aparentemente perdió su vida en la cruz para que nosotros la ganáramos. La gente quiere vivir una vida sin pérdidas. En la vida hay pérdidas, mis hermanos. Y tenemos que tener el carácter formado por Dios para enfrentar dichas pérdidas. Pero Pedro, queriendo salvar su vida, dijo, aquí salvo mejor al Señor y con el Señor me salvo yo. Marcos capítulo 9, verso 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado otra vez en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Tenían miedo de preguntarle si lo que estaban entendiendo era verdad, que sí lo iban a matar a Jesús, iba a ser crucificado. Ahora, que iba a resucitar, esa sí no la entendían de ninguna forma. Luego dice acá, pero ellos no entendían la palabra. 33, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Cuál era la legadera que se traían? ¿Ya? ¿Me expliqué? Mas ellos callaron, se hicieron los locos. ¿Qué hablan? A vos te hablan. Pues si vos venías hablando, vos también. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. A ver, fuerte la palabra mayor, todos. Una vez más. Y una tercera, mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere, de nuevo la palabra quiere, si alguno quiere ser, primero será, no dice sea, por el amor de Dios póngale atención a esta palabra, será el postrero de todos. Será es futuro, será es consecuencia. Y el servidor de todos. La palabra disputar, ¿qué disputaban ustedes en el camino? Disputar significa luchar y combatir. O sea, venían combatiendo y luchando. Contender, competir, rivalizar, discutir con calor y vehemencia. Eso es lo que tenían ellos. En cuanto él les dijo, debo morir, hubo una de dos maneras o una de dos razones por las cuales discutían. Discutían porque dijeron, ay, nos da miedo preguntarle si se va a morir, pero si se va a morir, ¿quién queda, muchacha? ¿Quién queda? Y toda la discusión no era, el maestro va a sufrir, va a ser crucificado, pero sí va a resucitar. No. Aquí la onda es quién agarra la guayaba, ¿me estoy explicando? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el principal? ¿Quién es el jefe? ¿Me estoy explicando?
Y aquí dijeron, bueno, ahora ¿quién va a ser el jefe, muchacho, aquí entre nosotros? Esa es la primera. La segunda es que sabían que Jesús, ¿verdad? Decían, no, no creemos que va a morir. Pero como Jesús, ojo a lo que digo, se dedicó a servirlos, creyeron en algún momento que Él estaba para servir y alguno de ellos para mandar. Y dijeron, bueno, pues el mayor aquí, ¿quién es, muchacho? Jesús a nadie puso de mayor de nadie. Sin embargo, bueno, ¿quién va a ser el mayor? ¿Vos crees que vos? No, a mi sombrero, yo. Ahí voy, ¿por qué? Me estoy tratando de imaginar a los chapines, 12 chapines discípulos de Jesús, la alegadera por quién agarra la silla. ¿Me estoy explicando? Yo me quedo con eso. No, vos no te puedes quedar con eso. Yo me quedo con ellos. ¿Y por qué vos? Ay, ¿por qué vos? ¿Por qué no yo? Y ojo, Jesús nunca habló de eso. Es más, cuando Jesús les llamó apóstoles, no crean que es un gran título. Apóstol quiere decir el enviado. Cuando le dijo los apóstoles, le estaba diciendo, los voy a enviar, vayan a trabajar, van a servir. Eso era ser apóstol, a servir, a servir, a servir, a servir, a servir. Ahora no, ahora es don apóstol, don profeta. Ya no cabe el hermano. Si algunos de ustedes con ser líderes del grupo, ¿quién los aguanta? Porque hemos malentendido el llamado que Jesús nos hizo. No nos llamó a posiciones, nos llamó a oficios. Nos llamó a servir y no a ser servidos. Es muy fácil malinterpretar dicha enseñanza, creyendo que por esa palabra no interpretada bien, el que quiere ser mayor lo que tiene que hacer es servir, porque sirviendo llega a ser mayor, y eso ya está equivocado, porque entonces nos hubiera motivado Jesús a servir por un interés personal de una posición. ¿Me expliqué? Yo quiero ser el mayor, vos. Yo quiero ser de los que se siente cerca de Jesús, así que voy a servir. ¿Y qué si Dios no te promovió después de eso? Porque vio que tu corazón sirve por un interés mezquino, que es ocupar la posición de otro. Incluso en la empresa te pones a servir, te pones a hacer todo lo posible porque querés subir a gerente, pero es que ya hay gerente. Ah, ya entendí, te lo querés soplar. Ya entendí, le querés mover la silla a través del servicio. ¿Ustedes creen que ese es un buen servicio? Es un servicio que está corrompido, que está corrupto el corazón de la persona que sirve con tal de ocupar el lugar y desplazar a otro. Eso no es servicio, mis hermanos, no el que Jesús enseñó. Y se los voy a aclarar más en las escrituras, ¿verdad? Marcos capítulo 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo. Eso es apóstol, eso es ser enviado. Váyanse de todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es chamba. Cuando resucitó no les dijo: ¿saben qué? El mayor va a ser fulano, o el mengano, o el perencejo. No, nada de eso. El Señor estaba enfocado en enseñarle a su gente a servir. Marcos 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Otra vez se los estaba dejando claro. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será ¿qué? Entregado, y los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán ¿qué? A muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará.
Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, mire cómo son estos, es que yo siempre he dicho que aquí hay mejor gente que esa, pero no está tan disponible y dispuesta como ellos. Mira Juan y Jacobo. Juan el que se recostó sobre el pecho, Juan el que decía que era el discípulo amado. Los hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Estos como que sí entendieron que vine a servir, ¿va? Y a ver qué se les antoja, nenes, ¿va? Y les dijo: ¿qué quieren que haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Les vino sorbete que lo iban a escupir, azotar, crucificar. Ellos nos dijeron: mira vos, Juan, sí, Jacob, mira, ¿ya viste lo que dijo el maestro? Sí. ¿Va a resucitar? Sí, pero lo van a crucificar. Él ha dicho que lo van a vituperar, se van a burlar de él, lo van a escupir, le van a arrancar sus barbas. Lo que dijo el profeta Isaías. Ah, sí, pero va a resucitar, hombre. Y entonces pidamos los dos tronos de a la par, mano, porque antes de que los reparta. Ya para cuando los repartió ya no nos quedó nada a nosotros. Entonces, mira, Señor, yo quiero estar a tu derecha y mi hermano a la izquierda. A ver qué de sombrero. ¿Y por qué no a la derecha? Ay, hombre, va a ir, que él mire qué hace, pero uno a cada lado. Cuando les dijo que eso solo estaba en la potestad del Padre, mandaron a la mamá. Y llegó la mamá: Señor, ¿te puedo pedir algo o qué? Cuando vengas en tu gloria, que un hijo se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Chute, va. Mamá chute. Metiéndose en donde no debía. Yuju. Posición. Silla. A la par uno y a la par el otro. Y mira lo que les contesta Jesús. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Bien, hombre, sí sabemos. A la derecha y a la izquierda. No, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber del vaso que yo voy a beber?, les dijo. Sí. ¿Se recuerdan la copa cuando Jesús dijo: Señor, si es posible que pase esta copa de mí, pero si no, que se haga tu voluntad? No, estos no vinieron: Señor, te queremos pedir algo después de que dijiste todo lo que vas a padecer. ¿Y qué es? Que nos des fuerza para padecer contigo. No, hombre, gloria es la onda, ¿va? Gloria. Y le dice acá: ¿y podéis beber del vaso? Sí. ¿Y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Y Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo. Le están pidiendo a la persona equivocada. No se los puedo dar yo, sino mi Padre, para aquellos que ha sido preparado. Cuando le oyeron los 10, ¿sí? Porque pareciera que solo los 2 están así, no, los 10 todos estaban así. Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué? Porque les madrugaron la petición, no por otra cosa. Es fácil decir que es eso porque ya los perfilé a todos estos. ¿No es cierto que así somos muchas veces? Y luego dice en el verso 42: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre ustedes, siendo él el rey, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro sirviente. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la cruz que no querían tomar. Esa es la vida que no querían perder. Porque mira, cuando mandás no parece que estás perdiendo la vida, pero cuando nos sometemos y servimos sí parece que algo perdemos.
Empezando el ego, el orgullo, la prepotencia, la arrogancia. Eso es lo que no nos deja servir como Jesús nos mandó a servir. Pero el que realmente entiende que el servicio es de reyes. Y si tanto decimos que somos reyes y sacerdotes, pongámonos a hacer lo que hace un rey. Un rey lo que hace es servir. Entonces nuestro Señor vino a servir y no a hacer ¿qué? Servido. Pero mira cómo es la cosa. Yo hubiera podido tener una conversación con Juan y Jacobo y decirles: mira, Juan y Jacobo, lo que estás pidiendo es peligroso. Y así fue. Bebieron del vaso y fueron bautizados en el bautismo. Jacobo murió en la cárcel y Juan murió solo en la isla de Pasmos. Así que una de las cosas que quiero hacer cuando entre yo al cielo es abrazar a Jesús y ver para la derecha y la izquierda quiénes andan por ahí. Porque Jesús no dijo que ellos iban a estar ahí. Al rato sí, pero no afirmó nada porque no le corresponde a él darlo. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando te pones a servir por un interés de crecimiento, promoción y estatus a ganar, puedes terminar amargado. Porque Dios se encarga que si tu corazón es lo que está buscando es eso, no te van a promocionar. No le eches la culpa al pastor, ni a tu líder, ni a tu jefe. Voltea a ver tu corazón, porque si tu corazón está sirviendo por un interés mezquino, está sirviendo por la razón equivocada y no es a quien Dios promueve. Cuando se trata de servir, se sirve y punto. Que Dios mire qué hace con nuestro servicio. Pero te sirvo porque quiero llegar a, y si no llegas a, te amargas. Por eso, aunque no lo crean, hay gente amargada en las iglesias. Porque se ponen a servir, pero ¿con qué? Con el interés de estar cerca de fulano o de mengano, o que me pongan o que me digan. Y entonces, como no me pusieron, no me dijeron, no me hicieron, entonces me voy. Evidenciando así que tu corazón nunca sirvió por la razón correcta como Jesucristo. Jesús no sirvió para ser promovido. Jesús no sirvió para ser rey. Jesús, porque era rey, se puso a servir. Jesús no sirvió para ser grande, porque era grande es que sirvió. Y a veces nosotros nos andamos con tantas túfulas, hay tantos tufos y cosas y no, se ve ridículo, mis hermanos. Dios nos mandó ¿a qué? A servir. A ver, di conmigo: yo quiero servir con el corazón de mi Señor. Él no le dijo al Padre: bueno, mira, yo voy a la tierra siempre y cuando me prometas ser exaltado hasta lo sumo y me siente a tu derecha. Sin embargo, Él dijo, ¿verdad? El que me fuere fiel hasta la muerte, a mi derecha lo voy a sentar. Es que no hay como Jesús, mis hermanos. No hay. No hay como Él. Y pero mira, para ponerte el balance, Mateo 23:11 da el balance. Dice así: el que es el mayor de vosotros, no dice el que quiera ser el mayor. ¿Qué dice? El que es el mayor, sea vuestro siervo. Eso es diferente. Si eres el mayor, a servir, pero no sirvas para llegar a ser el mayor, porque esa enseñanza está equivocada. Esa palabra será y sea significan dos cosas diferentes. El que ande anhelando tanto ser el mayor, el tatascán, el jefe, de boss, de sirviente no va a pasar, dice. Pero si ya Dios te puso en una posición de eminencia, ponete a servir. Porque ese es el rasgo de alguien que es grande. El rasgo más poderoso de una persona con grandeza es su calidad de servicio.